Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana 30 minutos en este viernes 29 de abril de 2022. Un placer enorme saludarles, estar con ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder trabajar de una manera en equilibrio y en consonancia con los principales objetivos que distinguen a este medio de comunicación, buscando la objetividad, siendo una plataforma de opinión periodística en donde concurren diversas formas de pensamiento que le ayudan a usted a crear su propio pensamiento crítico. Así es que desde ya bienvenidos a esta edición especial. Julio Valdivieso con nosotros, panelista y conductor de un programa que ha venido en los últimos días, desde luego acaparando muchísimo la atención en la noche, y te quiero felicitar, Julio, por todas las temáticas y el desarrollo que has tenido con tus invitados en tu programa Pulso Ciudadano. Bueno, gracias, Ernesto. Yo tampoco dimensionaba lo que era estar en un programa todos los días, ¿verdad? Pero hemos tratado de darle un giro diferente, más ciudadano el tema, ¿verdad? Creo que también la calidad de panelistas dicen mucho en esto, y creo que de cualquier trinchera uno puede aportar. Y la calidad del conductor también, te felicito. También quiero darle la más cordial bienvenida a don Adán Mejía. Este día nos acompaña también para dar sus aportes en los temas que tenemos sobre la mesa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la oportunidad, y a cada uno de los salvadoreños decirle que no hay que perder la esperanza, las expectativas, y como me gusta introducirme, hoy 29 hay dos fiestas o celebraciones o días internacionales muy especiales. El primero tiene que ver con el arte, que es el de la danza. ¿Sí? Un arte muy bonito que el país también tiene muy buenos potenciales en esta área. Y el otro es un día europeo que se celebra hoy, que tiene que ver con la finalidad de poder crear ese lazo entre generaciones. Hay una solidaridad donde en Europa, yo creo que esto hay que aprenderlo, invita a la tercera edad a que vaya a parvularia, que vaya a las escuelas, que vaya a los centros de estudio, y que ellos puedan transmitir sus experiencias y motivar a la juventud, a la infancia. Entonces hay una relación generacional muy interesante. Qué bueno resaltar esos aspectos que son muy importantes destacarlo. Sí. También nos acompaña Marvin Aguilar. Gracias, Marvin. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte también. Felicitando a los bailarines del Salvador, que hoy es el Día Internacional de la Danza. Esta noche en el Teatro Presidente, la Compañía Nacional de Danza, el Ballet del Salvador y el Ballet Folclórico harán una presentación en homenaje a este Día Internacional de la Danza. Así que felicidades a todos y un gusto tenerte aquí otra vez en el panel. Claro. Y a la audiencia, buenos días. No, muchísimas gracias. Bueno, sin duda alguna, uno de los temas que ha venido acaparando en las últimas horas es precisamente estos cambios que se han generado alrededor de la posibilidad, creo, de algunas convocatorias que habían para marchar con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo, Día Internacional del Trabajo, y que han tenido desde luego cambios desde el punto de vista de cómo el Ministerio de Trabajo y otras autoridades van a realizar actividades de esta naturaleza. Marvin. Bueno, yo creo de que la celebración del 1 de mayo ha sido históricamente el Día de los Trabajadores, y estamos acostumbrados a ver las marchas de ellos este día, ¿no? Yo no sé si por el estado de excepción eso pueda, digamos, tener alguna variante, pero si es así, los trabajadores deben de buscar, digamos, la manera de conmemorar este día, ¿no? Entiendo que van a haber eventos, eventos programáticos. Pero no debe de dejarse de celebrar, sí, porque lo que reviste esto, por ejemplo, la jornada de 8 horas laborales, sí, claro, la masacre en mayo en Chicago, de estos trabajadores en la plaza Hyatt Market. Entonces es algo que debe de conmemorarse, de tenerse presente. Y por lo que tú dices, perdona que te diga, voy a hacer una aclaración, voy a robarles unos minutos antes de finalizar el programa, precisamente para conversar con el ministro de Trabajo, que nos explique bien
cómo es que queda esta situación. Es interesante porque y en este contexto, así es que hago la aclaración a los televidentes que vamos a darles unos minutos antes de concluir el programa con ustedes, y ya que vas a al estar, ministro, para poder hablar sobre aclarar esos puntos. ¿Sí? Es importante que Rolando Castro aclare, porque ha habido todo un rumor en redes de que se ha prohibido la marcha, de que se ha hablado por eso vamos a esperar a ver qué nos dice. De que el que marche va a ser pandillero, es apoyo a los pandilleros. Entonces, bueno, que aclare eso, porque esta es que Magel, que es sindicalista, sabe lo importante que es esta fecha para la clase trabajadora. Ok, interesante. Vamos a ver, Tania Pastor se va a incorporar en su momento. Vamos a esperar a nos indique Ulises, nuestro coordinador, también sobre la conexión con ella. Julio, perdón. Bueno, yo quisiera revestir lo que significa esa gesta del 1 de mayo y cómo nuestra Constitución reconoció, dijéramos, esa parte laboral que tanto le costó a la clase trabajadora. Déjame decirte que la Constitución le dedica todo un capítulo a regular las relaciones obrero-patronales. Primero, dijéramos, establece el salario, le da una protección legal casi superior o igual, dijéramos, a una garantía real. El salario es privilegiado para el trabajador. Por una razón, es su única fuente de ingreso. Segundo, ¿verdad? Se establecieron la jornada laboral de 8 horas diurnas, 7 nocturnas, 44 horas la semana. Es decir, ¿qué implica el 1 de mayo? Una serie de conquistas que le ha costado a la clase trabajadora muchísima, pero muchísimo, dijéramos, fuertes, gente que en otras épocas incluso hasta perdió su vida. O sea, es un día que se conmemora como una gesta para la clase trabajadora. De ahí lo que reviste la importancia de la conmemoración. Lamentablemente hay que decirlo que muchas veces esas marchas eran ocupadas para pintar, para dañar, es decir, no en realidad, no por los trabajadores, sino por esa gente que se les infiltraba siempre y lo que hacían era destruir una caseta, manchar la propiedad privada, gritar, empañolar. Ese es vandalismo. Esos no son trabajadores, ¿verdad? Entonces creo que en esa razón sí debe verse la forma de cómo se conmemora, digamos. Yo hablo de conmemoración más que de celebración, ¿verdad? De una fecha tan importante. Y fíjate que el punto que hablaba Marvin, y me parece interesante, cómo esto puede tener una variable en un contexto de un estado de excepción como en el país. Ayer escuchamos en conferencia de prensa al ministro de Trabajo, ¿verdad?, advertir precisamente también de la posible incursión de ciertos sectores que podrían venir a distorsionar esta celebración, y por lo cual pues iban a hacer algunas actividades bien concentradas para que no se perdiera de vista el espíritu del cual están hablando. Me parece interesante, y por eso hago la acotación de la invitación que abrimos el espacio para aclarar este punto al final del programa. También no hay que olvidar que la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23, leo parte de ese artículo, dice: toda persona tiene el derecho a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Creo que también entra esto dentro de la naturaleza de conmemorar una celebración, y hoy todos vemos como normal trabajar 8 horas, ¿verdad? Pero el desconocer la historia nos hace verlo con los intereses que los partidos políticos, porque quiero hacer eco de lo que decía Olivieso, de que se ha ocupado esto con intereses políticos partidarios, lo cual no es correcto. Ahora, viendo el contexto del régimen de excepción, si somos muy puntuales al texto del artículo, no debería de existir ninguno de estos tipos de eventos porque se excluyen, pero hay que ver lo que el régimen de excepción solo ha sido ocupado para poderlo focalizar, ¿verdad? Y que es permitido, está bien, pero eso le quita también la naturaleza que a través de este artículo 29 y el régimen de excepción, decir no se puede hacer ninguna marcha. Lo que pasa que tú decís, es que no es que es focalizado, el régimen aplica para todo. Pero se está focalizando. Entonces ahí hay una variante que constitucionalmente solo se montó en un término, y a mí me dio risa porque cuando yo fui uno de los que me opuse a la prórroga, y que la gente decía, no, es que usted ya va con esa constitución que no fue creó. Y yo digo, o sea, para establecerla sí es buena, pero para respetarla es mala. Entonces yo creo que eso también hay que verlo
Y bajo ese contexto, siendo muy literal el texto, no debería de Ahora, permitirse. hay una cosa que es, me gustaría retomar de lo que tú dijiste. Bueno, mira, puede ser un debate, digamos, si marchan radicales en el Día del Trabajo. Bueno, es que advierten no tanto la radicalización de lo que antes se conocía, sino de familiares en protesta de las personas que han sido detenidas, y especialmente de grupos que están señalados como terroristas. Entonces, ese es un poco exacto, el tema. Hablemoslo con nombre y apellido. Eso fue lo que advirtieron. Recordemos que precisamente la masacre en Hyatt Market se da porque radicales, trabajadores radicales, exigían que se les respetaran por lo menos las 8 horas laborales, ¿verdad? Y una serie de derechos más. Y esto termina en una represión por parte de los empresarios que se negaban a esos derechos con la policía y los matan. Entonces hubo, el nacimiento de esta gesta, hubo, digamos, ¿verdad?, violencia. Yo quería preguntarte como abogado, o sea, en el estado de excepción, ¿se puede contemplar que está prohibido que los trabajadores marchen, por ejemplo? Si te vas a una literalidad de tal y como está redactado, sí. Sí. Es decir, entonces, cualquier tipo de marcha. Cualquier tipo de reunión. De reunión, porque está limitado el derecho de asociación y de reunión. Sí, las únicas permitidas son las de carácter religioso y deportivo. ¿Verdad? Si te vas a la literalidad de cómo fue establecido el decreto, ¿verdad? Ahora, yo lo que quiero resaltar, al margen de eso, porque esa es una decisión que le va a tocar tomar, es el hecho de que qué significa el 1 de mayo para la clase trabajadora. Pareciera ser así un poco, dijéramos, negativo por la forma, como dije al inicio, de que la gente, ¿verdad?, ocupaba ese tipo, no para conmemorar o celebrar, sino para protestar, ir a quebrar vidrios. Entonces desnaturalizó, dijéramos, el objetivo para el cual se instituía una cuestión. Pero te voy a decir una cosa, aquí se nos olvida que a través de esas gestas se consideraron o conquistaron 8 horas. Conquistaron igualdad de salario, conquistaron además salario mínimo, han conquistado, dijéramos, el aguinaldo que se te da al final. Es decir, para que haya sido reconocido constitucionalmente todo un acápite, no es porque haya habido voluntad política en ese momento de que se los quisieran dar. Hagamos notar algo. El Día del Trabajo en los Estados Unidos, que es donde pasa la masacre. Por cierto, no es el mismo día de nosotros. No es el 1 de mayo, sino que es el primer jueves de septiembre, que es el Labor Day que ellos celebran. Entonces, y Estados Unidos no quiso reconocer el 1 de mayo porque era reconocer que sus empresarios habían masacrado trabajadores, ¿verdad? Entonces, en el mundo se celebra el 1 de mayo, pero en Estados Unidos no, porque ellos tienen su propio día de trabajo. Entonces, independientemente de esto, lo que te quiero decir, deberá de conmemorarse una fecha histórica para los trabajadores, ¿verdad? Porque esas conquistas, ¿verdad? Bueno, incluso yo me acuerdo allá en la década de los 80 que decían los señores, lo conquistado no se entrega, ¿verdad? Y era parte de... Era la UNOC, ¿verdad? Era parte la Unión Nacional Obrero Campesino. No, yo creo que los trabajadores, los buenos trabajadores, los sindicatos que han, dijeron, procurado, saben perfectamente. Había 2 grandes bloques, ¿te acuerdas? Cuando tú mencionas eso, que era la UNTS, la Unión Nacional de los Trabajadores, que era de izquierda, y la UNOC, que es la que crea la democracia cristiana. Bueno, pero no es que en su momento, y por eso quiero acatar, que para aclarar todo eso, entiendo que van a ser eventos concentrados, no marchas de celebración y conmemoración que se van a hacer. Es importante que el ministro... Yo no lo creo. ¿Sabes por qué? Donde incluso el gobierno va a hacer anuncios importantes. Si vos interpretas de manera literal el decreto, se prohíbe la reunión, ¿verdad? Sí. Independientemente de donde la celebres. Pero si fuera así, los estadios no hubiera que estar. Es que es el punto. Hay reuniones con fines deportivos, reuniones pacíficas. Y esta es una conmemoración, ¿verdad?, de un evento tan importante a nivel mundial. Pero está excluida en la literalidad del artículo 29. Por esa razón es que vamos a tener para hacer la aclaración. De cómo interpretar el decreto. Yo estoy hablando que hay mecanismos de interpretación, ¿verdad? Es decir, si se interpreta lo oscuro, se va a interpretar lo que no se aclara. Pero cuando una norma
cuando el sentido es tan claro que voy a... Y en este caso, por ejemplo, los conciertos que están sucediendo en el estadio y todo, de artistas internacionales que concentran gente. Es que hay que ver cuál es el fin de la concentración. Es que eso ya entra dentro de lo cultural. Ya entra dentro de lo... Entonces es permitido. Bad Bunny, el poeta Bad Bunny es cultural. Sí, pero lo interpretó. A eso me estoy refiriendo. Por eso creo que es importante que el ministro aclare, va a venir acá. Le vamos a Ernesto, es tan importante porque desde ayer estoy haciendo un sondeo en mi cuenta de Twitter y pregunto que si creen que el gobierno va a permitir una marcha el 1 de mayo en este régimen. Y de las más de 1.500 personas, 95 han dado su opinión y el 71% de los que han opinado piensa que el gobierno no lo va a permitir. Por lo que Marvin decía, en redes sociales se ha levantado un rumor, ¿verdad?, que todo el que marche, y hubieron tweets de ministros que han sido quitados y de diputados porque señalaban, ya vinculando que el trabajador tiene una relación con las pandillas, con el terrorismo, y eso es realmente un error, y yo llamo a la reflexión a los gobernantes que se dejen un poco esa calentura y fervor político de los temas de tener a favor y que vayan a la ilegalidad y a poder... Estar viviendo un momento difícil en el país. Sí, pero no podemos tener estigmas y señalar a todos. Eso hay que dejarlo bien en claro, que no estamos ahorita no estamos viviendo un momento de... Hombre, si estás en un régimen de excepción, que se ha roto la normalidad de los derechos, de los derechos que los consagra a favor de cada uno. Ahora el alcance... Eso es lo que hay que analizar desde el punto de vista con el actor. Estamos claros. Ahora, una marcha de esa naturaleza tiene el gran problema de que cómo controlar quién llega. Y ese es el temor que decía, que quienes van a llegar serían familiares o cercanos o amigos de quienes son ahora acusados de actos de terrorismo. Además, entonces, esa es la parte que en su momento era necesario abordarla para que nosotros estemos atentos a esperar lo que hace el ministro. Así es. Señores, otro elemento importante que está en la mesa es el hecho de poder conocer desde la perspectiva de ustedes los alcances que ha tenido esta buena decisión también, y que ha sido bien ponderada, bien vista por la población, que es la rehabilitación, ¿verdad?, en la segunda fase del centro histórico, con eliminar, o mejor dicho, quitar todas las ventas que estaban apostadas sobre la calle Rubén Darío en el centro de la capital. Don Marvin es... Don Marvin es el ¿qué? No, pero el historiador, antropólogo, historiador del panel. Pero hay una cuestión interesante en esto. Dentro de todas estas malas noticias que vivimos, ¿verdad?, que tiene el país, lo interesante, la buena noticia que podemos recuperar es ese desalojo de la Rubén Darío, ¿verdad?, que cayó en un caos terrible desde el terremoto de 1986, que fue cuando se despedaza todo el centro. El San Salvador, debemos de entenderlo, ese centro es digamos, el origen, es el cerebro de todo lo que es El Salvador actual. Por eso es tan importante para el país. Ha ido evolucionando, digamos, el mapa más antiguo, por decirlo así, del centro de San Salvador. El San Salvador que tenemos es de 1594, y San Salvador ha ido creciendo. Estamos viendo ahí cómo ha ido avanzando San Salvador a través de todos los planos, ¿verdad? Y es importante que entendamos que el centro histórico de San Salvador es tres cosas. Es la arquitectura, por supuesto, que es importante recordarla, verla, entenderla, por qué se hizo, en qué momento se hizo. Es también, digamos, lo que ha pasado ahí, pues lo histórico, y es también la gente. Entonces, sería interesante que la alcaldía, además de limpiar eso, recuperara, por ejemplo, los nombres antiguos de las calles, por ejemplo, la calle de la Amargura, ¿verdad?, que era donde pasaba el Vía Crucis, por ejemplo, que tiene... La 24 Avenida. Que tiene historia. Que tienen historia, porque eso nos permitiría hacer un recorrido, ¿verdad?, digamos, por ese centro histórico, porque no solo es de ir a chupaderos o a esas cosas, que también está bien para la noche, sino que también hacer un recorrido y entender, por ejemplo, ese bello edificio que es el Telégrafo, y que originalmente se llamó el Palacio Nacional de Telecomunicaciones. Así se inaugura en la época de... ¿Y el que está atrás? Que también es donde estaba anteriormente McDonald's.
Es decir, No sé si está todavía. El que está en la esquina, sí. No, atrás del telégrafo hay uno, no sé si lo podemos poner. Que no es que tiene una serie de el Hotel Ritz Continental. No, tiene una serie de emblemas ahí muy interesantes. Me da foto donde hace más de 60 años. Sí, no, claro. Yo creo que ese es Bow, ese Bow. Pero es casi el mismo estilo, lo tiene el de la esquina. Fíjate que ese estilo del telégrafo, como lo conocemos, se le conoce oficialmente como neoclásico. Pero ahí hay una serie de elementos que se le fueron incorporando que son eclépticos. Ahí empezaron a hacerlo. Eso se empieza a construir en la época de Pío Romero Bosque y se hace conjuntamente con el castillo, que es la sede de la Policía Nacional, ¿va? Entonces, la policía se construye como una especie de panóptico, muy interesante, si recordamos a Michel Foucault, de ese control, ¿verdad? Que hay que tener, hablando del estado de excepción, la arquitectura, fíjate, del castillo tiene esa intención de control social. Y en el caso del telégrafo, si existe la posibilidad de que lo donen a la alcaldía, que se discutió en un momento cuando el presidente Bukele era alcalde, para montar ahí un gran centro, digamos, cultural. Es impresionante. También la reactivación económica que se puede dar con los negocios, las cafeterías que tiene, ¿cómo se llama? San Salvador. San Salvador es precisamente eso, se ha ido construyendo. Fíjate, tú que sos cafetalero, ese centro histórico se comienza a construir. Bueno, se comienza a construir con la riqueza del café. En la época de la dinastía Meléndez Quiñones, que son los que hacen el Palacio Nacional, empiezan a hacer toda esa construcción, ¿verdad? Queriendo imitar a Europa, ¿verdad? Queriendo darle a la ciudad de San Salvador un carácter. San Salvador está fundado, ¿sabes?, en un valle indígena que se llamaba el Valle de Quetzalcoatlán, donde hoy es San Salvador, y se han hecho excavaciones donde se puede encontrar que fue en un momento determinado asentamiento pipil. Es decir, yo te entiendo culturalmente, pero es decir, sí, ¿qué motivó? Tiene un valor. Y quiero decirte algo. Esto empezó desde la democracia cristiana, cuando pero fracasó. El doctor, me estás hablando del doctor Morales Herlich, que el doctor Morales Herlich tuvo una idea. Calle Arce y la convierte en zona peatonal. En una zona peatonal. Era zona peatonal, no zona de comercio. Exactamente, que es distinto. Que se degeneró con el tiempo. Era, la idea del doctor Morales Herlich era hacer como el centro de Costa Rica, de San José, ¿te acuestas? Que es una casa así. Pero el terremoto de 1986 arruinó toda la situación, ¿verdad? Porque ¿a dónde ibas a poner a toda esa gente que se cayó? Y temporalmente, se convirtió en entonces hay que decir que ahí que en la Rubén Darío estuvo la primera galería de arte también, que era de Julita Díaz. Vea, que tiene toda una historia. El centro de San Salvador es para nosotros los que venimos de la provincia, ¿verdad? Ahora, yo quisiera hacer este planteamiento. De deslumbramiento, ¿no? Primero, yo creo que hay que reconocer el esfuerzo de un ordenamiento. Sí. Creo que llegó el momento, Ernesto, de reordenar no solo el tema del centro histórico, sino de reordenarnos en todos los aspectos de la sociedad. Mira, este tráfico es insoportable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una forma, dijéramos, manifiesta, una cultura encauzada desde hace muchísimo tiempo. Entonces yo creo que hay que reconocer el esfuerzo de un ordenamiento. Todas las capitales del mundo tienen un centro histórico, eso estamos clarísimos. Es más, es la zona más cara siempre para vivir. Ojalá que esto en realidad sea a fondo, para que no traslades un problema de una esquina a la otra. Tiene que ser integral el tema, pero parece contrasentido en algunas cosas con alcaldes, con los permisos que se otorgan. Mira, aquí se te otorgan permisos, zonas residenciales pasan a ser zonas comerciales. Restaurantes autorizados de 40, 50 mesas, 2 parqueos. Esas rotos los iluminarios que más parecen alboradas, ¿verdad? No hay un ordenamiento. Tú hablas de la contaminación visual en este caso. De todo. Pues estamos hablando de un ordenamiento, de un reordenamiento, significa que amplíes a todas estas cuestiones. Pero vos ves que cuando se autoriza un local comercial, lo primero, el sentido común te dice, bueno, ¿y a dónde los va a parquear? Pues? Pero ¿qué es lo que hace?
no, que vayan a la calle. Ajá, te quitan, te limitan con esta cantidad de vehículos que hay en San Salvador y aún así te limitan la capacidad de ordenamiento, como que no, o sea, el esfuerzo que está haciendo la alcaldía para poder, dijéramos, ordenar una parte del centro de San Salvador se vio opacada más adelante por este tipo de... Hay gente que ni siquiera permisos tiene y están en estos momentos desarrollando actividades. De hecho, en mi programa estamos preparando todo un programa que va a ser orientado precisamente al ordenamiento de cómo es que se otorgan los permisos, si no tienen permisos. Es más, hemos llegado a lo absurdo de que para un negocio que no tiene permiso, tiene que seguir el debido proceso para cancelarlo. O sea, a ese nivel de tolerancia se ha llegado en este momento. Entonces, yo decía el jueves en un programa de Canal 19, que no sé si vos lo ves, que hemos tenido en el país una democracia desordenada. Y parte de, digamos, un ejemplo de esa democracia desordenada ha sido lo que fue el centro de San Salvador, ¿verdad? Que permitió una serie de desajustes y que los alcaldes lo habían venido tolerando en un afán de pensar en las siguientes elecciones, ¿verdad? Acordémonos, por ejemplo, que el desastre que hizo Norman Quijano, ¿te acuerdas? Por querer desalojar el centro, que terminó en violencia contra las vendedoras, yo creo que eso hasta le costó, digamos, la presidencia, por ejemplo, ¿no? Cuando fue candidato, por ese recuerdo que tenía. Entonces, yo creo que el tema humano, que es importante también entender lo que son los de las vendedoras, que hay que mencionarlo para que no digan que somos insensibles frente a eso, es que Mario Durán tiene el gran reto de ordenar eso en los mercados que se están construyendo, que tiene que acostumbrarse a la gente. Yo no sé si fue tú cuando eras viceministro que decías que la gente quería que el bus le parara en la puerta de su casa. O sea, por eso es que hábilmente no quieren caminar hasta la parada de buses. Quieres quitar ventas, cambiar la ruta de buses. Exactamente. Lamentablemente, entonces, la gente hace una realidad. Cuando tú hablas con las vendedoras, te dicen, mire, es que lo que pasa es que estamos aquí porque la gente aquí pasa y aquí nos compra. ¿Y a dónde las vas a meter, pues? Entonces tenés que acostumbrar a la gente. Esa es parte de ordenar la democracia desordenada que hemos tenido, que hay que ir al mercado. Y que hay como era, Julio, como era antes, hombre, sí, pero o sea, ¿has ido vos al mercado de aquí? Hay que hacerlo seguro. El grande. Hay que hacerlo seguro. Primero, hay que hacerlo seguro. Bueno, pero entiendo de que todo eso está contemplado dentro de ese plan claro. de rehabilitación, que es el plan en su segunda etapa de la rehabilitación del centro histórico, que contempla la colocación de espacios para aparcar vehículos, que son el tema de parqueo. Claro. Segundo, entiendo que hay un plan de reordenamiento para que las rutas de buses no ingresen, que es un elemento vital desde el punto de vista de que si tú permites esto, la gente siempre va a tomar como punto de referencia la venta, porque es ahí donde incursionan. Perdón. Yo quiero mencionar algo que hay que entender también, cómo se dio ese fenómeno del desorden, y quiero ir por mi juventud. Yo estudié en esa época en el nuevo Liceo Centroamericano, que estaba ahí en el centro, ahí por el Palacio de la Policía. Y me acuerdo muy bien, tuve el privilegio de que uno de mis maestros fuera Jorge Lardey Larín, hijo. Y él nos decía, miren jóvenes, nos decía, sean solidarios. Estábamos en la época de la guerra. Y él decía, sean solidarios y díganle a sus padres que entiendan que mucha gente que está vendiendo en la calle, que esto se va a hacer un desorden. Lo dijo él en aquel entonces, porque no hay regulaciones en cuanto a la alcaldía es la que da los permisos, pero hay que ser solidarios porque mucha esta gente ha migrado de los pueblos por la guerra, dijo, y tienen que subsistir. Y los mercados ya no hay puestos, ya no hay capacidad para que puedan... Estoy trasladando las palabras, tratando de recordar lo que él nos decía, y él nos llamaba a ser solidarios. Y me acuerdo que eso en varios medios de comunicación en aquella época se daba, en algunos comunicadores decían, sean solidarios con la gente que viene afuera porque de algo tienen que vivir. Me acuerdo también que uno de los empresarios de aquellos almacenes Rolling en New York, de la familia Martínez, empezó a sacar góndolas en las aceras, y uno de ellos estuvo preso por señalamiento de grandes empresarios porque veían una competencia desleal de sacar ventas a la calle. Imagínense cómo era eso, porque había las aceras eran libres. Yo me acuerdo
con mis amigos salir del colegio a correr a las aceras y uno jugaba ahí, iba a vitrinear al centro, no era necesario ir a Metrocentro, lo disfrutaba. Algo que se perdió. En 2.5 kilómetros, que es el centro histórico, se perdió, pero hay que ver la naturaleza también. Solo te dice la ley, las aceras son de uso exclusivo del peatón. Sí. Le pregunto a la ciudadanía, ¿es eso correcto? Bueno, nos cobran la vialidad, ¿no? Por usar las aceras. Por eso es que te digo, hay que aplaudir el esfuerzo de que llegó el momento que este país necesita un ordenamiento. Ya no podés seguir haciendo Aquí lo que alguien bajo el argumento. Hay otros elementos también, por ejemplo, fíjate, la empresa privada podría comenzar a invertir, a recuperar como hacer falsos históricos. Por ejemplo, la Casa Presidencial, la primera, que conocida como la Casa Blanca, donde hoy es el Cine Libertad, bueno, donde está el cine, el predio. Y la alcaldía municipal es la que está frente al Parque Libertad también, que hoy hay como una serie de ventas ahí. Entonces, Mario tiene el gran reto, por ejemplo, de reconstruir en ese predio la sede de la alcaldía de San Salvador, que no tiene, sí, cosa curiosa, porque la alcaldía no tiene sede. No tiene edificio. No tiene edificio. Entonces, ahora, ¿dónde vas a meter 6,000? No, pero el Palacio Municipal. Que es lo que haya. Ese es el asunto. Tiene que ser, obviamente, bien pensado. Y los empresarios también juegan un papel importante de reconstruir edificios, de incluso, por ejemplo, lo que está haciendo este grupo de teatro La Cachada, que ha tratado de recuperar el Cine Metro, y que con los dueños del edificio les ha dado, ¿verdad?, oportunidad para poderlo reactivar culturalmente. Entonces creo que es un esfuerzo generalizado. Mira, es un paso agigantado que no se había hecho. Y finalmente, que quiero, para que... Y si quieres te lo dejo, porque voy atrasado con la pausa, porque vamos a seguir. Me están reportando que no estamos con nuestra señal en Facebook. Vamos a pedirle a nuestro equipo de producción que nos informen, porque nos están haciendo los reclamos pertinentes. Nuestros televidentes parece sí que ya ingresamos, ¿verdad? No sé qué había pasado, me gustaría realmente saber qué había pasado todo este tiempo atrás, que no teníamos la señal hasta que este momento, este servidor, y a raíz de la denuncia de la ciudadanía, pues lo había hecho. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos en Facebook. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, gracias nuevamente a nuestros amigos de Econoparts que están cumpliendo 50 años. Gracias a ellos también tenemos la oportunidad de, en este segmento, de conocer cómo está precisamente las calles y avenidas de nuestra ciudad capital. Así que un saludo muy especial para ellos en estos 50 años de ser líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial. Veamos. Ahí está. La zona de este es Constitución, pero es la zona del paso a desnivel que tiene el monumento a la Constitución. Hablando de la Constitución, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando. Así está el tráfico a esta hora de la mañana. Usted tome en consideración si piensa desplazarse por esta zona. Lo que puede ver como carga vehicular es producto del semáforo que conecta con la avenida Sisimiles, ¿verdad? Por esa razón está el tráfico así. No así, ¿verdad? ¿Sí? Es integral. No así, veamos un poco el carril que va hacia el sur. Mira, ves ahí claramente, mira, uno totalmente vacío y el otro complicado. Calonamiento de horarios. Sí. Así es. Bueno, gracias a Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, saludos muy cordiales. Ya estamos en Facebook, gracias a Dios, ya estamos. Habíamos tenido se dio cuenta, hasta que pusimos, bueno, nuestros televidentes, ¿verdad? Tiene poder su palabra. La palabra del televidente sí. tiene, sí. Así que muchísimas gracias. Vamos a ver, Marvin, había quedado darte la palabra. Te decía, solo quiero coronar esto, porque aquí un televidente dice, Ernesto, es digno de felicitar lo que se ha hecho, otros no lo habían hecho, ¿verdad? Hay que reconocer que esto se da en un estado de excepción y eso ha facilitado también las cosas y nadie lo ha dicho. Yo lo que puedo decirlo desde el punto de vista histórico, cultural, es que artístico incluso, está bien que se rescate el centro histórico de San Salvador porque significa mucho para el país y Mario Durán se ha agenciado para mí un buen punto en eso. Ya solo eso puede reelegirlo como alcalde si quisiera, por ejemplo, el 2024.
Pero hay también algunos datos que hay que señalar para que esto sea, digamos, perfecto. Primero, para evitar que le pase lo que sucedió con las, digamos, las malas interpretaciones que hubo con el cómo se arrendó y cómo se estableció el mercado Cuscatlán, también es necesario que transparente, por ejemplo, el asocio público-privado que hay con el parque, con el mercado este nuevo que se va a inaugurar, donde se va a meter parte de estas vendedoras, ¿verdad? Para evitar que a futuro no haya, digamos, también malas interpretaciones o señalamientos de corte de cuentas, por ejemplo, con el socio, sobre el porcentaje que la alcaldía tiene y ha comprado, digamos, de las acciones de este mercado o de este asocio público-privado, porque van a ser 3 mercados, entiendo, que se van a construir. Y si es necesario que la alcaldía tenga un socio privado, si puede, digamos, de alguna manera, puede hacerlo. Entonces, la transparencia es importante para que no vuelva a suceder lo de el mercado Cuscatlán. Sería como mi consejo. Y una cosa bien importante que no me puedo olvidar, Neto, de mi pueblo. Vamos a ver. Lo que está haciendo Mario Durán en la alcaldía debe de ser un mensaje para los alcaldes de las cabeceras como mínimo, o de las ciudades más antiguas de El Salvador. Veo ya días que le estás emplazando a Will Salgado. Porque fíjate que el próximo 8 de mayo San Miguel cumple 492 años de haber sido fundada. San Miguel es una ciudad de 500 años que también tiene un centro histórico que amerita ser rescatado. Entonces, creo que es un mensaje también para los alcaldes y yo igualmente a Will Salgado, que tiene que hacer algo con el centro histórico. Es decir, ya no puede seguir así la parte trasera. Amor y odio, ¿verdad? No, pues sí, para ese que, es amor y odio. Para que no, sí, para que él se acuerde, ¿va? Entonces, no puede seguir así. Es que este problema se repite en todas las cabeceras. En todas las cabeceras de... Entonces, yo señalo dos cosas importantes. Pero mira, Julio, el estado de excepción, como dice el televidente, es que eso lo ha facilitado. Y solo quiero decir esto. Espera, vamos a ver, ¿qué piensa el resto de eso? ¿Cómo no va a ayudar? Solo dos puntos. En San Miguel, con esto termino. No puede seguir así la parte de atrás de la Catedral Basílica de San Miguel. Y no ya puede se lo mandaste, seguir el mensaje ya se lo mandaste a... Y no puede seguir así el portal Prunera. Yo creo que pero también ha hecho muchas cosas, Will. Déjame decirte, para mí, aparte del régimen de excepción, ¿verdad? Para mí hay 5 cosas, dijéramos, que debe ser analizada en este contexto. Primero, la voluntad política de querer hacerlo. Sí. Ese es el primer elemento que tenés que saber tener. Qué hacer. Y hacerlo. Pero muchas veces sabés qué hacer, pero no tenés esa intención de hacerlo. Exacto. Y si la tenés, pues tenés mucho flanco. La segunda es que lo que yo digo, todos los astros se habían ya alineado. Hay una asamblea, ¿verdad?, favorable, dijéramos, a toda una política, tanto del Ejecutivo como de las alcaldías de su partido. Tercero, dijéramos, hay una articulación entre todas las acciones, y aquí venimos con él. ¿Cómo el estado de excepción ayudó a que esto se dé? ¿Por qué? Porque en el ordenamiento sabes que si había alguien que se ponía al brinco, cae en la categoría de desórdenes públicos ahí. Ahora, ese tratamiento es totalmente... Por eso es que el televidente es correcto. Cuando él habla de que el estado de excepción ha facilitado. Pero yo quiero resumir... ¿Cómo te recibían cuando ibas con la primera pala a limpiar allá abajo? No. Al final de esto, yo quiero... Primero es reconocer que no hay retroceso en el ordenamiento. Y ojalá se mantenga sostenible. Sea sostenible. Segundo, nada de esto funciona si no hay voluntad política de querer hacerlo. De ahí podamos discutir muchas cosas y esa voluntad se traduce en hechos. Pero en este país, como en otros, de voluntades está, como dice el dicho popular, empedrado el camino al cielo. Pero ¿cómo me deja un funcionario? ¿Cómo me dejan los funcionarios? Por sus acciones. Por sus acciones. Yo independientemente... Porque lo que se ha hecho es bueno. Yo te digo, mucha gente me ha... Es más, yo me comprometo aquí, cuando se limpie la calle Arce, los voy a llevar a comer pollo broiler ahí a la calle. Qué bueno, gracias. Tomo esa invitación. Nos vamos al nostálgico también del chino, ¿cómo se llamaba? El que estaba... El Saba, por ejemplo. Había un restaurante que te va... Nico, creo que era. También había un restaurante que te va a gustar a ti. Se llama El Migueleño. Donde vendían... Ahí en el centro. Ahí en el centro, donde vendían panes. El pan migueleño.
lomito de aguja. O sea, claro. Entonces el Chinatown creo que estaba ahí, creo. No, ojalá se reactive. Pero quiero mencionar algo. Yo quiero mencionar algo. Bueno, y a propósito, ¿qué pasó con Tania? No me han informado. Sí. Tania no... Es que se cayó el Facebook. Vamos a ver. En el 2001 la Fundación Ungo le metió dientes al tema del ordenamiento del Centro Histórico de San Salvador, y eso creó que la Alcaldía de San Salvador en el 2003 hiciera un estudio, ¿verdad? Porque tengo que reconocer ese esfuerzo que hizo la Fundación Ungo, y el estudio del 2003 de la Alcaldía reflejó que había vendedores informales en la calle, 12,000 en el 2003, y eso no ha parado. Me atrevo a decir que esto se ha duplicado. Entonces, el ordenamiento, yo creo que todos estamos bien, y lo que se señala, tenían que aprovecharlo porque exalcaldes quisieron ordenar y lo primero que se topaban era con la dureza de los vendedores, y también hay que verlo, esas ventas también tenían la cobertura de las pandillas, de las maras. Claro. Por eso digo que los astros se les alinearon. Porque era el centro de operaciones para extorsiones y todo. Pues. Ahora, el reglamento que tiene la Municipalidad de San Salvador que es el que autoriza los permisos de uso de aceras, del comercio y todo, también tiene una cuestión, un vacío que no regula quién lo vas a realizar, y eso para mí es muy importante, porque lo único que vemos que envían a los agentes del CAN a que pongan la cara, pero ¿quién es el que regula? Tú señalabas algo bien, se montan y después reclaman derechos sin tener permiso. Claro. Eso es injusto, pero estamos en una modalidad donde la ley se está pisoteando y debemos de tener cuidado de eso. Y también ver el punto del asocio público-privado, porque esto es muy importante. O sea, la recuperación es buena, pero la problemática es ¿qué se va a hacer con toda esta gente? ¿Dónde está? Veía hoy una de las noticias. Me llamó mucho la atención que el Ministerio de Cultura está fomentando e impulsando emprendedurismo, pero lo está haciendo en diferentes pueblos, y me alegró mucho escuchar que lo están enfocando a los municipios de extrema pobreza. Pero me preocupa que una de las interpretaciones de la gente es: tenemos que salir a la calle a vender, porque el costo de alquilar un inmueble en el centro es tan alto. Entonces, este es un problema bien complejo. Y ese es el otro ingrediente, porque, es decir, la gente no vendiera si alguien no les comprara. Sí. La cultura que tenemos, los que van ahí, dice, le voy a comprar en la pasadita. Del marchante. Entonces yo creo que eso también tiene que cambiar. Lo ves en una esquina también aquí de San Salvador. Ahí te venden mangos, guineos, de todo. Entonces yo entiendo la necesidad de esto, ¿verdad? De esa gente de sobrevivir de manera correcta, de manera, digamos, honrada, pero eso no da para que vulneres. Es decir, tenemos que entrar en una fase que se había roto el ordenamiento. Aquí cualquiera va haciendo 2 filas y siempre hay un salvaje que va y se te pone adelante. Lo vemos con una naturalidad, dijéramos, el tema. Entonces yo bien, porque se empieza a poner, pero póngale atención, alcalde Durán, a los permisos. Póngale atención que muchos de esos negocios están operando sin tener los permisos correspondientes. No se deje llevar que tiene que seguirles el debido proceso para cancelarlo. Se le exige un debido proceso legal a las personas que están legales, que no se les puede quitar los derechos, pero una persona que de hecho ha ido a hacer, aquí hay, dijéramos, restaurantes que bajo la fachada de restaurantes están hasta las 3 de la mañana, ahí causándole a los vecinos una cantidad de incomodidades. Yo creo que ya empezó, hay que llegar a fondo. Y lo último, dejen de seguir convirtiendo la ciudad en estacionamientos. Sí. Vayan ustedes a Antiguo Cuscatlán, vean ustedes, zona residencial, ahora de los 2 lados se están poniendo estacionamientos, y lo que es un carril te lo reducían a 1. Se redujo. ¿Verdad? Sí, yo creo que ese impulso sí, que se le esté dando al centro de la capital bien, debe de ser... Se le reconoce. Yo lo que estoy diciendo es que se amplíe, que se respete, porque ¿qué mensaje mandas al que está legalmente? Y se puede hacer zona peatonal también.
todo eso, ¿verdad? Si al final Claro. tu carro, te vas a meter el casco en otras ciudades, vas a dejar carro afuera y Pero vas tenés al que casco. tener las condiciones, Ernesto, Sí. que para mí... ¿Dónde va a estar el parqueo para irse Por a eso, dar esa a caminata? caminar, sí. Para mí creo que el alcalde Durán tiene en este momento todas las condiciones para hacer un reordenamiento completo. Y dije así, porque antes no se tenían esas condiciones. Hoy se tienen estas condiciones, no hay que dejar que se enfríe para que empiece un verdadero reordenamiento. Así es. Vamos a la pausa y regresamos con más. Ninguna otra gasolina te da más kilometraje. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Vamos ahora entonces a conocer, gracias a Texaco con Tecron, el reporte del tráfico. Ahí están estas otras imágenes, Julio, del sector del oriente de la capital, el ingreso hacia San Salvador. ¿A dónde van a pasar esos vehículos? Si no pasan por el centro, casi a la orilla de lo que es el centro histórico. Lo que pasa es que ahí estás hablando de la CA1, es decir, la que viene de Alaska hasta la Argentina, el Boulevard del Ejército, ¿verdad? Entonces, al lado izquierdo, al derecho de la pantalla, entras al Boulevard de Venezuela. Sí. ¿Verdad? Que esa debería ser la ruta, por lo menos así decía el plan Tajal en aquel momento. Entonces esa gente viene de Alaska. No, lo que pasa es que, no, así se le viene de conoce. San Miguel. Viene de San Miguel. Vienen de San Miguel. No, De se le la conoce tierra de don Will Salgado, tu amigo, para que tu tengas- alcalde. Ya nos ha de estar viendo ahorita. para Sí, que ya tengas, dijo que te iba a mandar a ordenar porque vos es el que querés que te ordene tu casa. para que tengas Bueno, gracias a Texaco con Tecron, llena tu tanque y descubre que solo Texaco te da más kilometrajes. Esto es gracias a su aditivo limpiador Tecron, que mantiene limpio tu motor, brindando un mayor desempeño para tu vehículo. Si ustedes me preguntan, ¿ahorro en cada kilómetro? Por supuesto, solo con Texaco con Tecron. Ninguna otra gasolina te da más kilometraje. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Gracias por estar con nosotros. Ahorita don Will está bien contento. ¿Y sabes por qué? Will Salgado. Sí, ¿por qué? Porque le estamos dando publicidad de Choto. claro. Exacto. Sí, no, sí, se le está cumpliendo. Al Riendo, estilo de él. Al estilo de él. Saludos No, muy cordiales a don Will. Ya un me va. saludo a Will. Que Sí, nos ya me ordene va- el ya me va centro a de San escribir, sí, Miguel. gracias, dice, pues. que nos ordene el centro de San Miguel En también. la casa de él es la que quiere que ordene, ¿no? Así me dijo la vez pasada. Pues sí. Lo que pasa es que tuve el privilegio de vivir en el Señores, centro hubo histórico. elección de Sí, no tengo titulares, culpa. hubo elección de titulares en la Asamblea Legislativa del Tribunal de Ética Gubernamental y Procuraduría General de la República. Bueno, reacciones. Adán. Bueno, sí. Me llama la atención que se reelige en el Tribunal de Ética, ¿verdad? Fue el Sí, gubernamental. gubernamental. Y hay que ver la naturaleza de este tribunal. En el 2006, bajo la administración de un gobierno que vendió de que iba a contrarrestar la corrupción, ¿verdad? De la administración del expresidente Saca, y que terminó él siendo señalado por corrupción. Entonces, hago mención de esto porque me pregunto, ¿tiene razón de ser ese tribunal? ¿Es efectiva? ¿O nada más se creó para generar empleo de amigos, de familiares? ¿Seguirá esa misma metodología? Porque entonces, si la idea fue esa, la corrupción bajo el nepotismo continuó. Entonces, el reto es saber, y es lo que yo me pregunto, en los 3 años que tuvo el actual, que ha sido el reelecto, ¿por qué hubo silencio en casos de señalamiento de corrupción de la misma actual administración? Sí, ¿verdad? bueno. Entonces yo creo que ahí hay que analizarlo, no atacar a la persona, sino atacar la operatividad, la funcionalidad de un organismo tan necesario y tan importante, porque hay que contrarrestar la corrupción. Entonces yo creo que eso no quisiera tanto enfocarlo en la persona, sí lo señalo porque es parte de su labor, ¿verdad? Porque si no estamos teniendo puestos de maquillaje que a la finalidad o al fin no se ve, y la población sigue demandando transparencia, sigue demandando que haya integridad ética en la administración de los fondos y también que no se siga dando el nepotismo. Entonces, si hay un silencio, esto... Mira, ahí, bueno, obviamente las reacciones siempre se dan cuando alguien se elige, ¿verdad? Yo creo Lo que pasa es que debes de entender. como te surgen aplausos, te surgen pedradas. Pero en función, hay que verlo. Es que los funcionarios hay que medirlos por sus resultados. Exacto. Esas son una de las premisas que hay que hacerlos. Es decir, la Asamblea Legislativa tiene funcionarios de elección de segundo grado. Hay un procedimiento
para, dijéramos, determinar, en primer lugar, el perfil que debe revestir el funcionario al puesto que está ocupando. Comparto con Adán en el sentido de que deberá establecerse, las leyes son buenas y la ley de ética gubernamental, por supuesto, tiene un fin loable, tiene un fin de perseguir en realidad, ¿verdad?, ética en el empleado público. El problema no es las leyes, el problema es quienes la aplican en un momento determinado. Entonces, por eso la personalidad juega un papel muy determinante. Esta es ya la segunda reelección. La segunda para Néstor, ¿verdad? Sí. Es correcto. Y tenés además también el de la Procuraduría General de la República. Nuevo, porque ese es nuevo. Nuevo digo desde el cargo. Bueno, yo no lo conozco personalmente, pero ves la trayectoria. Parece que ha sido de juntos. Fue formado, dijéramos, en la PGR. Y cualquiera podía decir, bueno, la Procuraduría. Señores, en la Constitución es tan importante, se llama Ministerio Público. Sí. En realidad todo. Ministerio Público no es la Fiscalía. Ministerio Público son 3 instituciones. Fiscalía, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esas 3 instituciones competen, dijéramos, todo el quehacer de, 1, monopolio de la acción penal, 2, la defensa, que hoy con esto que está pasando, no quisiera estar en los zapatos del actual procurador, ¿verdad? Y ahora el que va a llegar con una capacidad tan limitada, no sé si son 200 procuradores o defensores públicos de oficio, se pueden ustedes imaginar la carga que hay que reconocer también a la Fiscalía. Te voy a decir, no sé, ya de por sí el fiscal estaba con el agua hasta tramitando 600, 700 expedientes y ahora se tiran 20,000 y los que faltan ya 20,000 capturas. Pero te estoy diciendo, ¿eso en qué se traduce? Que tiene que haber individualización, que tiene que haber requerimientos. Entonces, reconocimiento para la Fiscalía. Vaya nuestro, para ese fiscal que muchas veces no está durmiendo, que le toca que estar trasladándose. Igual cosa con la Procuraduría. El que sí no aparece en nada es el de Derechos Humanos. Corrección, Julio, 21,000. Según fuente PNC. Te puedes imaginar, yo tengo que reconocerlo. Yo creí que al llegar a los 30 días se iba como a estabilizar las detenciones. Y yo, bueno, ya 20,000, estás hablando que nunca se había hecho, ¿no? Pero lejos de haberse estabilizado, sigue. Falta. Más capturas todavía. Sí. ¿Verdad? Yo diría que, por ejemplo. Tú estás viendo solo gente bastante con insignia. Pues si no han capturado a los niños cantores. Hay una evidencia. Yo solo quiero terminar. O sea, no llevan la vestimenta del coro nacional, ¿verdad? Hasta el 2020, el país tenía 37,570 detenidos en el 2020, ¿verdad? De los cuales pagaba condena el 27%. De eso estaba pagando condena y el resto estaba en proceso. 73, pagaba condena y el 26 estaba en detención provisional. Somos el país de América Latina que tenemos más personas detenidas por habitante. Y si a esto le sumas 21,000 dijiste en la última, estás hablando que podemos estar rondando entre 61,000 a 62,000 privados de libertad en este momento. Te puedes imaginar, si te vas al tema puramente económico, ¿sí? Lo que va a necesitar, yo sin haciendo un número, entre 52 y 55 millones más, más de lo que actualmente el presupuesto tiene. Es decir, va a rondar, entiendo yo que ahorita son como 38, 40 millones para alimentación. Entonces puede llegar hasta 52 millones, dijéramos, el refuerzo que haya que hacerle y que va a haber que darlo. O sea, no solo el hecho de la captura, hay que ver lo que va a incidir la captura, la sostenibilidad por los próximos, porque estos van directo a 20 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tiene que haberse todo un plan para poder albergar a esta cantidad de reclusos, porque ya de por sí, antes de esto estaba hacinado, o imagínate cómo va a estar ahorita. Por eso se hace necesario más penales.
Y es lógico. Sí. Por supuesto. Para no caer en esa violación. Vas a meter, pues? Para no caer en esa violación de ser el país en América Latina, el segundo en el mundo, Julio, después de Estados Unidos, que tiene más población carcelaria. Entonces la construcción de penales se vuelve necesaria también. Y con arquitectura penitenciaria que puede permitir, lo decíamos, ¿verdad?, sacar el penal de Ciudad Barrios de ahí. Sí, tiene que haber. Y el penal de Quesaltepeque va a permitir un reordenamiento, y eso es correcto. Pues, sí. o sea, y eso no desmerita que hay que hacer escuelas y que hay que hacer hospitales, claro, que también son importantes. Hay una cosa, bueno, no sé una, si después de la pausa, reflexión final, porque vamos a despedirnos al efecto de dar espacio al ministro. Hacer unas aclaraciones pertinentes con relación al tema de la conmemoración del... Con esto de las detenciones, con esto yo terminaría, perdón que te interrumpa, con esto de las detenciones. Hay, en el programa del jueves con Julio que estuvimos, el representante de FESPAD decía de que en los cálculos que ellos llevan de detenciones arbitrarias o ilegales o injustas es el 2%. Entonces, mientras las otras instituciones de derechos humanos, organizaciones, no nos expliquen si ha aumentado eso, yo diría que está bien. Voy a usar una palabra que se la ha inventado en los Estados Unidos, que es la de daño colateral. Okay. En toda situación como esta debe de haber o habrá yo concluyo. Reflexiones finales. Sí. Voy con Julio porque vamos a mi reflexión final, señor, va, dijéramos, orientada. Señor alcalde de San Salvador, ya empezó el ordenamiento, sígalo. No se vaya a detener en el ordenamiento, porque las Astros los tiene ahorita alineados. Tiene todas las condiciones para desarrollar, y la aspiración que hemos tenido todos los salvadoreños de gozar con un centro histórico bonito, donde ir a pasear. Como está, y tiene todos los instrumentos. Interesante reflexión. Sí, yo quiero terminar haciendo un llamado que no veamos solo un mínimo de porcentaje. Ha habido injusticia. Por ejemplo, Kevin, un joven cristiano que era parte de un ministerio de alabanza en una iglesia, murió en el centro penal. No quisieron aceptar la responsabilidad del Estado. Al abrir el féretro lo encuentran golpeado, o sea, murió por golpes, y que trataron de decir que era una muerte por caso COVID, lo cual no fue así. Hay un pastor de Asambleas de Dios que en su vida de juventud tiene más de 18 años de ser pastor, y Asambleas de Dios tiene un filtro para dar una credencial, que fue apresado, fue traído a su casa, y lo están incriminando de hechos de la violencia pasada que él no tuvo nada que ver. Y esas son injusticias que tienen que ser solucionadas. Las organizaciones de derechos humanos tienen que investigarlo, documentarlo. Exacto. Y los responsables van a tener que responder más adelante por eso. Pero no podemos justificar. No es que se llaman daños colaterales, lo cual no es justificación, sino que es que pasan dentro de 21,000 detenidos. Es normal que te pase un 2%. Hay que luchar por esa justicia, por esa gente que ha muerto, y la gente que está ahí, ese 2% que decía FESPAD, que puede ser el que ha sido arbitrariamente detenido, tienen que luchar por su libertad. Sí. Bueno, les agradezco a los tres el que nos hayan acompañado, y hoy vamos a hacer una excepción, como lo decía, para conocer con claridad cuál es la postura que asume, en este caso, la autoridad laboral de nuestro país para con los eventos conmemorativos. El 1 de mayo, ¿verdad?, Día Internacional del Trabajo, y vamos a tener al ministro de Trabajo ya en cuestión de minutos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Me decían que Tania ya tenía un compromiso previo, ya nos había advertido, nos habían notificado de que no nos iba a acompañar este día. Así que muchísimas gracias, Julio, gracias, Marvin, gracias también a ti. Nos vamos a la pausa y regresamos con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tal y como lo habíamos expresado, vamos a aprovechar un espacio de esta edición especial para poder hacer las aclaraciones y las orientaciones pertinentes con relación a este tema que se ha generado en cuanto a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo el próximo 1 de mayo. Nos acompaña el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Gracias, Neto, por la invitación. A ver, ministro, ¿cómo está esta situación? Ayer se dio una conferencia de prensa en donde se deja bien en claro que está terminantemente prohibido las marchas. Cuéntanos un poquito y acláranos esta situación. Sí, el contexto está de la siguiente manera.
nosotros como gobierno de la República reconocemos clara y categóricamente que el 1 de mayo es un día conmemorativo del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y en ese marco, muchos dirigentes sindicales, cerca de 250 sindicatos, nos hicieron llegar un documento donde decían de que ellos reconocen que hay un régimen de excepción y que además respaldan el régimen de excepción y que en todo caso ellos iban a suspender sus marchas, pero que iban a hacer una conmemoración simbólica para conmemorar el día. Además de eso, plantear sus reivindicaciones y si el gobierno tenía algunos anuncios en materia laboral que también fuera un buen escenario. Y nos invitaron. Ante esa invitación, nos vamos a hacer presente una delegación del gobierno de la República para ir a retomar sus reivindicaciones, sus demandas, que son legítimas, y además tenemos proyectado hacer varios anuncios importantes en función de la clase trabajadora. ¿En un lugar específico? Sí, ellos están convocando ahí enfrente de Metrocentro en el Hotel Intercontinental, y ahí nos vamos a personar una delegación del gobierno para retomar sus demandas, sus reivindicaciones y además hacer algunos anuncios muy importantes. Ahora, eso es una cosa. Lo que sí se ha visto es que están convocando a marcha gente, incluso Medardo González lo deja sumamente claro y dice que convoca a aquellas personas que el régimen de excepción los ha capturado, que tienen tatuajes, dice él, y además insta a los familiares y a los amigos de las pandillas a que salgan a marchar este 1 de mayo. Ahí sí son dos cosas distintas. Tengo un video, no sé si es ese, me dice Sí. producción, escuchémoslo para ponerlo en el contexto de lo que se dijo en su palabra. Precisamente un nuevo tipo de presos políticos que son estas personas que han sido capturadas porque como decía Marvin, tienen ¿cómo le llaman esas cosas? Un tatuaje en el brazo, o porque lo hallaron parado ahí en la entrada de su pasaje de la colonia y se lo levantaron. Es decir, son presos políticos, no son otra cosa, son presos políticos y que les han indilgado, como se dice, les han puesto que son jefes de maras, pero no tienen nada que ver, son presos políticos. Nosotros hacemos un llamado a los familiares, a los amigos, etcétera, etcétera, de todas estas personas que están padeciendo ya cárcel, están padeciendo estas situaciones ingratas en estas cárceles en nuestro país, que se manifiesten este 1 de mayo. Que es necesario decirle a Bukele, basta ya, Bukele, no te creemos, Bukele, alto al fraude, Bukele debe terminar. Ok, ahí estaban las palabras. O sea, no lo deja ni siquiera ambiguo. Dice calificados como presos políticos, dice las personas que tienen tatuajes que han sido capturados en el régimen de excepción. Es claro, ni siquiera lo deja interpretativo, no lo deja ambiguo, sino que clara y categóricamente invita a esas marchas. Por lo tanto, van a haber dos cosas distintas. Una es la conmemoración conceptual, como corresponde, del Día Internacional de la Clase Trabajadora, y dos, todo ese tipo de marchas que están convocando estos actores son precisamente para defender los grupos pandilleriles de este país que tanto daño le han hecho al pueblo salvadoreño. Así que ahí está la decisión. O sea, se advierte de que no se haga, primero por el estado de excepción, que lo decía uno de nuestros panelistas anteriormente, en el área jurídica, si lo vemos literalmente al pie de la letra, eso está prohibido. Segundo es el temor de la infiltración, o la filtración, perdón, que puede haber de grupos para poder distorsionar el verdadero sentido de esto. Sí. Y colocando un poco estas palabras que trae a colación el análisis que estamos haciendo, es que verdaderamente ese es el temor que tienen ustedes, por los cuales advierten de no desarrollar este tipo de actividades. Sí, primero le planteamos a la ciudadanía que no se dejen manipular, no se dejen motivar, porque estas marchas están siendo convocadas de forma directa para defender a grupos pandilleriles, tal como lo acaba de decir Medardo González, representante vocero del FMLN y exsecretario general del FMLN. Eso. Segundo, que son acciones que por supuesto riñen con la ley
ya lo dejaron claro incluso acá tus entrevistados, y sobre todo un abogado que lo plantea clara y categóricamente. Pero de todas formas, lo más grave aún son dos cosas. Número uno, la desnaturalización de un día tan importante que es Día de la Clase Trabajadora, y que esto tiene que ver con la gesta histórica de los héroes y mártires de Chicago, que heredaron a todo el mundo laboral sus 8 horas, producto de una lucha que terminó ensangrentada y que asesinaron mucha gente, y debe ser un día conmemorativo para recordar estos héroes y mártires, pero además para plantear las necesidades del sector laboral de un país. Y es desnaturalizada con una convocatoria para defender a las pandillas. Y dos, el pueblo salvadoreño está respaldando las medidas del régimen de excepción, así que no esperamos de que la gente se deje manipular por estos grupos que hoy quieren ir a defender a los criminales de este país. Bueno, el evento entonces, se van a hacer anuncios importantes, me decía, que tienen que ver con precisamente esa paridad de celebración o conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Esto va a ser el domingo, es decir, en este evento muy en particular concentrado en este hotel capitalino. Sí, en efecto, se va a hacer el movimiento sindical está convocando a una concentración ahí, y nos ha hecho una invitación formal al gobierno, y el gobierno ha aceptado y va a llegar a tomar sus reivindicaciones, pero aún más para hacer anuncios importantes y conmemorar como corresponde el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Ok, voy a hacer una pausa, no queda claro sobre esta parte. ¿Cuáles son las plataformas en el marco de un nuevo, digamos, concierto de anuncios que se han hecho ya conmemorativos de lo que hemos hablado en esta primera etapa? Esa plataforma reivindicativa trae consigo preguntarse cómo va el estudio y la propuesta de un nuevo código laboral, porque yo creo que esa es una cosa bien importante que podemos, digamos, mencionarla desde el punto de vista de que es parte de una nueva reglamentación que se va a dar en ese contexto. Y por supuesto algunas preguntas que están acá formuladas, porque hay otros sindicatos que también están haciendo ciertos anuncios y vamos a hablar de eso, para marchar previo a lo que se está anunciando de parte de ustedes como autoridades. Vamos a la pausa, no me cambien, regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. El ministro de Trabajo en un espacio, digamos, categóricamente bastante fuera de la normal, para podernos hacer unas aclaraciones pertinentes en cuanto a este debate o este dilema que se ha generado en torno a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo el próximo 1 de mayo y la convocatoria que algunos partidos políticos, algunos actores, algunos sindicatos se habían hecho con respecto a marchar ese día, bajo desde luego la mirada y la advertencia de las autoridades, como lo hemos escuchado minutos antes, de no hacerlo en vista del aprovechamiento que puede haber por algunos sectores que van más allá de lo que podría ser el fin último, como lo expresaba usted, ministro, que es lo de mostrar en efecto la clase trabajadora y sus demandas reivindicativas. Sí, para nosotros es claro y contundente. Habrá un evento donde se estará conmemorando el Día Internacional de la Clase Trabajadora, y si estos grupos afines a estos grupos criminales siguen convocando, pues ellos serán responsables de sus propias acciones. Pero de todas maneras, le pedimos al pueblo salvadoreño no dejarse manipular, no dejarse engañar. El día hay que conmemorarlo y hay que celebrarlo, y hay que honrar a los héroes y mártires de Chicago, más otra cantidad de héroes y mártires invisibilizados en todo este proceso histórico que han luchado por la clase trabajadora. Hay que honrar eso, pero eso es distinto a una convocatoria de marchas para defender a pandillas en este país, como lo ha hecho Medardo González, como lo han hecho otros actores, como lo está promoviendo algunos actores. Incluso en mi calidad de ministro, solicito ante estas cámaras que la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, debería de estar pendiente de esas acciones que tratan de proteger a las pandillas en El Salvador. Por otro lado, vamos a estar conmemorando el evento, vamos a hacer anuncios importantes, así que el gobierno de la República abraza como tal
y conmemora el Día Internacional de la Clase Trabajadora. A una declaración paralelo a esa declaración hecha por el señor González, hay otros sectores que han criticado la medida y sostienen de que lo que se está buscando es coartar el derecho precisamente de la libertad de organización y de expresión. Sí. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que tampoco no hay que permitir que manipulen. Una cosa es el día conmemorativo de la clase trabajadora. No desnaturalicen esto. O sea, el tema, creo que del régimen de excepción y el tema del enfrentamiento y la guerra contra pandillas que lidera el gobierno de la República ahorita es un tema aparte, y yo sí creo que si ellos consideran que hay violentación de algunos derechos, pues están las instancias legales correspondientes, pero no quieran desnaturalizar un día de los más emblemáticos del mundo entero. O sea, utilizando el 1 de mayo para defender las pandillas. Eso es lo único que nosotros planteamos. Ahora, cada quien tiene su derecho de hacerlo, pero en alguna medida serán responsables de sus propias acciones cada actor. Sí, porque aquí me preguntan, ¿por qué otros sindicatos sí están llamando a marchar? ¿Qué va a pasar con ellos? Dice. Hasta donde tengo entendido, el movimiento sindical estará concentrado en el lugar antes descrito. Cualquier otra convocatoria aparte son estos grupos afines a la defensa que están haciendo por las pandillas en El Salvador. Usted ayer en una conferencia de prensa, ministro, dice acá, acusaba directamente a estos promotores de la marcha de estar queriendo encubrir y darle espacio a estas familiares para pronunciarse contra el gobierno por la captura de sus familiares. Sí, es que lo que pasa es que yo siento que es indigno que Arena y el FMLN en la época de Arena nacieron las pandillas, en la época del FMLN se fortalecieron las pandillas, son las que han asesinado hijos de madres, son los que han asesinado gente humilde, trabajadora, y hoy todavía estos grupos, estos actores políticos, todavía quieran dar la última defensa por estos actores. Yo solo me pregunto qué puede sentir una madre que le asesinaron su hijo, su hija, que se lo secuestraron, han habido violaciones, ha habido cosas nefastas que han pasado. ¿Cómo debe sentirse un familiar que ha sido víctima de estos grupos criminales y ahora estos actores sigan defendiendo y sigan haciendo su última defensa antes de llevarlos a la cárcel? La verdad, el gobierno de la República sigue firme en su planteamiento. Hay una guerra contra las pandillas y esa guerra, el presidente lo que quiere es entregarle una paz integral al pueblo salvadoreño. Neto, el día que este país llamado El Salvador se erradique el tema de las pandillas y se garantice la paz y la tranquilidad en El Salvador, este país es el más bello del mundo entero. Si lo único que nos ha estado afectando es que quien ha estado prisionero ha sido el pueblo salvadoreño y las pandillas han tenido el control geográfico, político y además el control territorial del país, y hoy por primera vez se está enfrentando como se debe enfrentar, y el día que se convierta este país en un país tranquilo, en un país de paz, va a ser el mejor país del mundo. A propósito, sumado a ese análisis que usted subyace al tema de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, también nuestros panelistas hablaban del valor agregado que tiene en ese contexto del tema del ordenamiento del centro de la capital. Claro, ¿no? Es todo. Que sí. Había sido desde luego copado en su momento también por estos grupos delincuenciales, sí. Y que no permitían el ordenamiento porque era más fácil en el desorden poder hacer sus fechorías, ¿no? La primera fase y el arquitecto de toda esta obra de garantizar eso fue el exalcalde de San Salvador, que ahora es el presidente de la República, Nayib Bukele. Hoy Mario Durán, el alcalde de San Salvador, va con la segunda fase y gracias a Dios ha habido una cosa muy importante, que ni el presidente Bukele ni el alcalde de San Salvador han utilizado una bala de gas lacrimógeno contra la gente, sino fue producto de un consenso que lo hizo con los diferentes sectores y actores y logró eso. En la medida que hay orden y en la medida que hay limpieza, en la medida que hay seguridad, se garantiza también que el centro vayámoslo devolviendo al pueblo salvadoreño y tener el control prácticamente y entregárselo al pueblo salvadoreño y ya no estos grupos lo sigan manteniendo. A ver, decía que en el contexto de esta conmemoración
y la plataforma reivindicativa está el tema en análisis y discusión y preparación de lo que es el nuevo código laboral. Sí. ¿Qué avances tiene esto? Van varias cosas, Neto, porque hace un momento hacíamos un análisis. Bueno, y el tema de las pensiones, ministro, perdone que me interrumpa, que es un tema sensible, ¿no? Sí, claro. Yo debo de aclarar dos cosas. Una, todavía hay que garantizar un buen tutelaje de los derechos de los trabajadores. Un empleador todavía, una empresa en este país, se da el lujo de que cuando despide a un trabajador, le dice, agarrás el 40% de tu indemnización o nos vemos en los tribunales. En esos tribunales se tarda 5 años para que le resuelvan a la gente. El trabajador no tiene la capacidad económica para enfrentar en los tribunales a un empleador, porque el empleador tiene su bufete jurídico de forma permanente. El trabajador cuando sale y ya su primer mes no tiene salario, anda en busca de conseguir salario para llevarle la comida a sus hijos. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes que el nuevo Código de Trabajo y que debe de contemplar, incluso una reforma al Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo debería tener abogados para defender en los tribunales a los trabajadores, que hoy lo tengo prohibido por mandato de ley. Tengo que abrir esa oportunidad, tener un buffet 50, 100 abogados solo para defender a los trabajadores, porque te despiden, Neto, te ofrecen el 40% de indemnización y si no te ves en los tribunales. Entonces, tú decidís agarrar, bueno, deme aunque sea esto, no tengo opción. Te sale más caro ir a pagar a un abogado al final. Y además de eso no hay capacidad económica porque hay que rebuscarse para conseguir un nuevo empleo para llevarle comida a los hijos. Entonces, no, Neto sigue, busca un nuevo empleo y los abogados, con el poder que tienen, defienden en los tribunales. Entonces, va a estar trabajando y en el momento que salga una resolución, se le sentamos precedente. Esa parte también debemos de garantizarla. Así que no, va a un tema bastante amplio, bastante grande y también va a un tema de ver cómo nos ponemos, y esa es la instrucción que tengo del presidente, cómo nos ponemos de tú a tú con algunos temas internacionales. O sea, el presidente nos dice, no nos comparemos con un país parecido al nuestro, comparémonos y hay que competir con los países del primer mundo. Entonces, vamos a homologar legislación que tenga que ver con el contexto internacional también. A ver, este tema decía que tiene que ver mucho con el ADN de la sensibilidad social de cualquier trabajador y es el tema de las pensiones. Claro, y yo puedo garantizar ante tu cámara y viendo de frente al pueblo salvadoreño lo siguiente. Todas estas décadas, incluso generaciones enteras, se fueron con un sistema de pensión de lo más indigno, calificado que es un insulto para la dignidad humana. El presidente dijo lo siguiente, dijo, vamos a reformar las pensiones con un solo criterio, que sea justo y que sea digno, si no, no toquemos eso. Por lo tanto, la reforma tarde o temprano se va a entregar y garantizo algo, Neto, no va a llenar las expectativas de los trabajadores, va a sobrepasar las expectativas de los trabajadores. Vamos a hacer una reforma inédita en la historia de este país y una reforma en función de la clase trabajadora. Si nos hemos esperado décadas enteras y generaciones enteras que se fueron y no tuvieron un sistema justo y digno de pensiones, creo que un par de días, semanas o meses vale la pena esperar a fin de garantizar que sea una pensión donde tú te sientas que llenó prácticamente el 100% de tus expectativas. Bueno, vamos a estar muy a la expectativa. El tiempo se nos terminó, ministro, de estos anuncios que se van a hacer en el contexto de esa invitación que le ha hecho el sector sindical formal, ¿verdad?, para la conmemoración del Día del Trabajador en este hotel capitalino, ¿verdad? Y ahora ya quiero agradecerle también haber dispuesto tiempo para aclararnos bien esta situación que estaba despertando muchas inquietudes. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Neto. Siempre un privilegio compartir contigo y fundamentalmente que Dios Todopoderoso derrame bendiciones para el pueblo salvadoreño. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Vamos a estar, desde luego, siempre muy a la expectativa de todos los acontecimientos. Nuestros equipos periodísticos ahí estarán activos, trabajando para poderlos mantener a ustedes siempre bien informados durante el fin de semana. Así es que gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.